Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Armando Linares. Miren, ahora tengo un invitado de lujo. Él es el licenciado René Martínez, sociólogo, que me acompaña también ahora en mi canal. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí contigo. Casualidad que nos encontramos, ¿no?, en este lugar. Y en segundo, un privilegio pues estar en tu canal particular. Claro, de antemano muchísimas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo, me están haciendo el inmenso favor de suscribirse porque así me ayudan a mí también a poder seguir generando contenido también a través de este medio digital. Bueno, he tenido la oportunidad de entrevistarte muchísimas veces y hemos quizás abordado temas de coyuntura nacional, pero pocos, al menos en mi canal, conocen que perteneciste también a la guerrilla, ¿no? Que fuiste parte, digamos, de ese movimiento armado que se dio. A lo mejor hay muchos jóvenes que me están viendo que podrán decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Que fue guerrillero? ¿O fue, sí, así se dice, guerrillero? Sí. ¿O cómo es? ¿Cómo se debe decir realmente? Bueno, si estuviste en la parte armada, sobre todo en el área rural, guerrillero, ¿no? Guerrillero. Ahora, había, digamos, la parte militar también se desarrolló en el área urbana y allí hablábamos de, bueno, los años 70 de milicianos, años 70 y 80. Eran los milicianos urbanos y ya cuando se llega a un nivel de especialización mayor, digamos de mayor experiencia de estas milicias urbanas, se crearon a mediados de los 80 los comandos urbanos. Entonces, había toda una estructura en esa onda. Sí, y estaba la guerrilla propiamente dicha, que es lo tradicional, ¿no? Aunque nosotros decimos, bueno, fuimos parte de la guerrilla para distinguir, si querés, el frente de los años 80 con el frente. Bueno, que solo las letras aparecen, ¿no? Siguiente, ¿no? Pero sí es correcto decirlo así. ¿Qué te llevó a incorporarte a una vida, pues realmente que para muchos no era sencillo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo, digamos, en esa época? ¿Qué te dedicabas? ¿Cuántos años tenías? Bueno, ¿por qué tomaste la decisión de entrar Lo que ahí? pasa es que estamos hablando, vaya, mi juventud en los años 70. 1975 yo estudiaba en el tercer ciclo General Francisco Menéndez, que hoy es el Albert Camus, casi frente a la Universidad de El Salvador. Entonces allí llegaban los estudiantes universitarios, llegaban al tercer ciclo Menéndez y nos daban charlas, llegaban a hacer obras de teatro, sociodramas, y en función de eso y toda la efervescencia que había afuera, la efervescencia política, cuando fue la marcha el 30 de julio pasaron los estudiantes de la U. Y bueno, estudiaba en la tarde, ¿no? Y nos pasaron invitando, ¿no? El profesor que tenía en ese momento era un profesor organizado en Andes, 21 de junio, nos dio permiso de ir. Fui a la marcha, fuimos como unos 15 más o menos, a la marcha del 30 de julio. Sufrimos, vimos la masacre de cerca y a partir de ese momento, digamos, que es que me nace a mí ese gusanito político de participar en las luchas. Y por otro lado tenías también de que en aquella época ser joven era un delito, pues. Y si eras joven estudiado más, ¿no? Entonces la única opción que iba quedando era la de la lucha armada, y entonces con 13 años en séptimo grado yo me incorporo a las estructuras de secundaria que posteriormente formaron parte de una de las organizaciones del FMLN, que se funda en los 80. Del FMLN. Bueno, hablemos entonces de ese momento, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, tu primer enfrentamiento? ¿Cómo los mandan? ¿Los preparaban primero antes de ir a un enfrentamiento? O como dicen, los tiraban de un solo a algún enfrentamiento. ¿Cómo estaba en ese momento políticamente hablando también el país? Pero también si habían enfrentamientos armados. Sí. Bueno, todo lo que fue la década de los 70 yo fui parte de las masas, digamos. Ajá. Como secundaria en primer lugar y como ya cuando estaba en bachillerato, después del año 77, ¿no? Ahora, nosotros íbamos a las marchas, eran marchas obviamente de protesta, ¿no? De exigencia. Íbamos a las marchas, no había ningún tipo de preparación previa, pues. O sea, nos convocaban, sabíamos que iba a haber una marcha tal día, llegábamos y hacíamos cuerpo, pues, ya. Seguramente los responsables, porque ahí les llamábamos, los responsables nuestros, sí recibían algún tipo de indicaciones para saber trabajar con todas las consignas, los lugares de salida, etcétera. Eso se hacía sobre todo en la Universidad de El Salvador. Pero nosotros, los que éramos más jóvenes en ese momento,
íbamos a las marchas. Y por eso te digo, yo sé, conozco qué significa el concepto de dictadura, ¿no? Porque en todas esas marchas en las que yo participé en los años 70, después de la marcha del 30 de julio, todas esas marchas fueron masacradas. O sea, yo soy un sobreviviente de todas esas marchas urbanas que fueron masacradas. Junto con otros compañeros levantamos infinidad de cuerpos, pues masacrados por el ejército y la policía. Eso era una dictadura, eso era una dictadura. Y, o sea, nosotros levantamos los cuerpos y sabíamos que al ratito de que terminaba la represión llegaba el cuerpo de bomberos, lavaba con mangueras la sangre y en el periódico al día siguiente solo salía alguna noticia que decía disturbio. Ya, entonces, en esa época a mí me tocó ir a las marchas y me tocó levantar muertos, eso hice, ese fue mi trabajo. En los años 80 yo ya me incorporo a las milicias urbanas, entonces ya mi trabajo era ya militar, pero también político, porque fue entonces que entré a la Universidad de El Salvador y ahí a desempeñar una función política también. Interesante cómo va avanzando poco a poco así como nos está golpeando el viento ahorita. Así como estamos golpeando el viento. Sí, fíjate que hay una hamaca por ahí que estoy viendo de que ya casi llega la cámara. No, pero la hamaca ahí ya la van a frenar. Bueno, pero volviendo y retomando esto, ¿no? El conflicto armado pues fue, digamos, para los que no lo vivieron, bueno, vieron muchísima gente que lamentablemente perdió la vida de ambos bandos, tanto pues también de los militares, pues también como de la guerrilla salvadoreña como tal. Si pudiéramos hablar de aquella época, ¿cuáles eran los ideales principales por los cuales realmente estaba esa lucha? Bueno, mira, está claro, bueno, una cosa era terminar con la dictadura militar. Okay. Así se empieza en los años... Ahí había una dictadura militar. Había una dictadura militar, bueno, se derroca al presidente Romero en el año 79 a través de un golpe cívico-militar. Supuestamente ese golpe se dio para tratar de frenar esa efervescencia que se venía viviendo, ¿no? O sea, ya se miraba, pues el régimen miraba que era una efervescencia muy grande. Hicieron ese golpe de Estado para terminar con la dictadura militar, pero la situación de dictadura continuó, porque la represión contra los jóvenes, los trabajadores, o sea, las personas organizadas, todos aquellos que éramos mayoría, pues esa es la clave, ¿no? Nosotros como oposición éramos la inmensa mayoría, fuimos víctimas de la represión. Ese es un punto innegable. Entonces, el principio principal era, o la tarea principal era terminar con la dictadura militar, pero obviamente nuestra lucha tenía que ver con buscar una sociedad, nosotros le llamábamos socialista en ese momento, buscar una sociedad en la que las oportunidades se dieran para todos, ¿verdad? Donde lo público fuera mejor que lo privado, para acabar con el fraude, con la corrupción, con la impunidad, para garantizar que todas las familias salvadoreñas tuvieran una vivienda digna, un salario digno, trabajo digno también, ¿verdad? O sea, todas esas reivindicaciones, que la educación fuera para todos, pues, y por igual, ¿verdad? Y procurando que el país se situara en una situación mucho mejor. Entonces, cuando tú escuchas eso, esos fueron nuestros ideales, ¿verdad? Y nuestro ideal era servir sin servirnos del Estado. Esos ideales se mantuvieron, pues. Ahora, cuando llega el FMLN a la vida política y se incorporan, bueno, el FMLN hace su propia depuración antes, ¿verdad? Todos aquellos que éramos críticos con el frente nos apartaron. Y esa era mi pregunta, ¿en qué momento se perdió para ti en ese sentido la visión real del FMLN? Porque hemos tenido la oportunidad de conversar a este tema, de que para vos hay un FMLN histórico antes y hay uno después, hoy de la vida política. Creo que a eso vamos ahorita. ¿En qué momento se perdió esa visión por la cual realmente muchos perdieron incluso la vida? Bueno, esa visión se pierde prácticamente desde el momento que se están redactando los acuerdos de paz, si es que no un poco antes, pues. El FMLN negoció una paz que en realidad era negociar puestos para los máximos líderes,
Vimos cómo el Frente se incorpora a la vida política, legal, en 1994 con los primeros diputados, pero casi que de inmediato vimos que no se iba a resolver ni el problema de la corrupción, ni la delincuencia, ni las privatizaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento, porque vimos ya un comportamiento distinto. Ahora, como te digo, nosotros como militantes del Frente en los años 80 éramos críticos, pues. O sea, si nos daban una orden que no nos parecía, la discutíamos. A menos que fuera una orden militar, porque esas no las discutíamos. Pero si eran órdenes políticas, las discutíamos, debatíamos, y si no estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo. Entonces, toda esa gente, el Frente ya de los 90, lo que hace es apartarnos, ¿verdad? Porque lo que necesitaba era sobaleva. ¿Qué rango habías escalado, digamos, dentro de esta estructura del FMLN guerrillero en esa época? En la parte militar, a lo máximo que yo llegué fue a segundo jefe de pelotón, cuando fue la ofensiva. Ahí no van por cabo, sargento, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí? Ahí había jefe de escuadra, jefe de pelotón, segundo jefe de pelotón, comandante, responsable de zonas, dentro de los que yo recuerdo, ¿no? ¿Verdad? Y en términos políticos, yo era el responsable político militar del ERP en la Universidad de El Salvador. O sea, toda la gente que teníamos en la universidad, yo era responsable político militar. Y te digo, allí, o sea, muchos de nosotros vimos, pues sabemos la cuota de sangre que puso la universidad, la cuota de sangre que puso el pueblo salvadoreño. Entonces, cuando te topas con estos liderazgos del Frente, ¿verdad? Que cayeron en actos de corrupción, prepotencia, impunidad, pérdida de los principios revolucionarios, una cobardía total para impulsar cambios. Entonces nosotros decimos, bueno, todos estos muertos y desaparecidos, sin contar todos los que se tuvieron que ir para los Estados Unidos, pues, huyendo, producto de ese conflicto armado. Todo esto son el costo de la guerra. Esto no se está honrando. Eso no se está honrando. Y yo siempre fui crítico con el Frente, siempre le señalé todas esas cosas. O sea, en las columnas periodísticas que yo he publicado desde el año 2000, pues, cada semana. Sin embargo, el Frente ya andaba en su propio rollo. O sea, no hubo eco. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, y por qué de las posiciones políticas que yo tengo, ¿no? Porque esas son las posiciones políticas correctas de cara a la población. Si yo reviso, bueno, si ustedes revisan lo que yo he publicado voy a poner una fecha, desde el 2010 para acá, ustedes van a ver que eso que yo he publicado, ese discurso en favor de los beneficios del pueblo, de fomentar la igualdad, de acabar con la delincuencia, con la corrupción, con la impunidad, con la prepotencia, etc. Ustedes revisan mis escritos, van a ver que eso se mantiene tal cual, ahora, tal cual. O sea, no es que yo haya cambiado el discurso, ¿no? Sino que me he topado con un gobierno y con un presidente que está asumiendo la responsabilidad de hacer todo aquello que los otros partidos no hicieron. Y quien estaba más obligado a hacerlo era el FMLN, pues. Porque uno de Arena podía aspirar a cualquier cosa. Sí. Bueno, estos son corruptos, bueno, estos son privatizadores. Era parte digamos. Era parte de su ADN, son un partido político que nace vinculado a los escuadrones de la muerte, represivo, neoliberal, etc. Pero del Frente esperaba otra cosa. ¿Y por qué? Porque todos sus funcionarios llegaron a los puestos no porque tuvieran bonita cara y mucho menos intelecto, llegaron ahí por todos aquellos que murieron. Entonces no honraron eso. Entonces tenés ahora un gobierno que está honrando eso. Si falta ver lo que es la inversión en salud, en educación, en deporte, el discurso mismo es distinto. Entonces yo agarro eso y agarro lo que había escrito y veo ahí que el principal referente para mí son los intereses de la población. Yo te digo, yo no he cambiado. O sea, en términos de principios no he cambiado, ¿no? Obviamente algunos conceptos hay que irlos readecuando. Hoy estoy, digamos, readecuando conceptos tales como reinvención para ver un poco cómo se trabaja eso de la revolución social, etc. Pero los principios son al final los que rigen toda lucha. Y eso es lo que hace, eso es lo que construye líderes históricos. O sea, ninguno de los actuales líderes del FMLN va a ser recordado en la historia como un líder de izquierda. Ninguno.
Ninguno. Van a ser recordados como corruptos. Pero hay algunos que dicen que todavía le dan chance a Chafik Handal, que fue uno de los fundadores, ni tampoco él, digamos, se va. Yo la verdad, me atrevería a decir que ninguno. Ninguno. Me atrevería a decir que ninguno porque, mira, en el tiempo en el que, estando tú en una posición de liderazgo, una posición muy importante al interior del frente, y tú te das cuenta de todo eso, y ves que no podés cambiarlo, puta, lo denunciás, pues. O sea, lo denunciás públicamente. Lo denunciás públicamente. Decís, mire, aquí este partido se está corrompiendo, se está yendo por este lado. Lo denunciás públicamente. Eso no lo hizo Chafik. Debe haber tenido sus propias razones para no hacerlo, ¿no? Pero así como me agarraste a quemarropas, yo te digo, yo creo que esta dirigencia, la dirigencia actual del FMLN va a ser conocida como la dirigencia que se acabó a un partido que ni el ejército ni el imperialismo norteamericano, para usar el término de entonces, se lo pudo acabar en los años 80. Ellos fueron unos cuantos líderes con corrupción e impunidad, demagogia, ¿no? Revolucionaria, que se lo acaban, pues. Bueno, entonces, ¿qué pensás sobre en la actualidad, ¿no? Cuando escuchás a esos líderes históricos, precisamente, que los pocos que han quedado en el FMLN, decir de repente, si el presidente se llega a reelegir, nos vamos a alzar en las armas, nuevamente nos vamos a ir al monte, dicen nuevamente, y vamos a llamar a la insurrección y que la Constitución lo permite? ¿Qué piensas sobre esos llamados que muchas veces ellos hacen? Bueno, mira, en primer lugar, para levantar una insurrección necesitas combatientes. ¿Ya? O sea, tendrían que tener o representar a la mayoría, bueno, ni siquiera la mayoría, tendrían que significar un importante porcentaje de la población para que asumiera el llamado. Eso no lo tienen. En segundo lugar, para impulsar una insurrección o tomar las armas hay que tener valor, hay que tener principios. ¿Sí? ¿Qué significa tener valor y principios? Significa que vos sabés que estás dispuesto a ofrendar tu vida y la vida de los tuyos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, a cambio de construir un país distinto. El talante de los líderes actuales del FMLN no apunta por ninguno de esos lados. Tanto es así que aquellos que fueron acusados de actos de corrupción ni siquiera tuvieron el valor revolucionario de quedarse en el país para que los apresaran y desde la cárcel convertirla en una trinchera de lucha revolucionaria, que fue lo que nos dijeron a nosotros en los años 70 y 80. O sea, nosotros sabíamos en los años 70 y 80, en los años 80, bueno, me andaban persiguiendo políticamente. Entonces, fácil hubiera sido salir huyendo. Pero no, o sea, nos quedamos acá y cuando caí preso político. Ahí sí eras preso político realmente, ahí no era como ahora. Sí, porque me agarraron por cuestiones políticas, por estar tratando de derrumbar un régimen político. Entonces, ahí todos los que estábamos presos sabíamos que nos íbamos a jugar la vida. ¿Ya? Y las indicaciones que teníamos eran no hablar, es decir, no hablar significaba no quemar lo que estábamos haciendo, quiénes éramos, dónde estaban las casas de seguridad, cuál era toda la estructura, o sea, no hablar de nada de eso. ¿Ya? Y lo asumimos y la sentencia era, bueno, si no hablas te matamos, y nosotros decíamos, bueno, después de las torturas, mátenme, pues. O sea, estábamos dispuestos a dar la vida por no dar información, ¿ya?, de la lucha. Ahora, estos líderes que son acusados de corrupción huyen del país en lugar de quedarse en el país, porque tú dices, yo me quedo en el país, suponete que fueran inocentes, que lo dudo, pero suponete que fueran inocentes, diría, yo me quedo y hago desde la cárcel mi denuncia, mi trabajo político, pero no lo hicieron. En ese sentido fue más decente Lula, que Lula se queda para sufrir la cárcel, ¿no? Pero ahí tú ves con ese tipo de actitudes que no hay discurso revolucionario. Tú escuchas a los líderes del frente, no solo por la alianza que tienen con Arena, ¿no?, que es una alianza más vieja de lo que nosotros conocemos formalmente, pero tú los escuchas y ahí no hay ningún ápice de discurso revolucionario por ningún lado. Entonces, lo que pasa es que no han querido ni siquiera tener la valentía suficiente como para enterrar el instrumento FMLN y construir otro. O sea. Así que... Dentro de ese ideal, cuando
te mostraron ese escenario por lo cual ustedes estaban, digamos, pues en la lucha, ¿no? En ese momento. ¿Cómo lo ves ahora, todas esas respuestas por parte del presidente Nayib Bukele, eso que está construyendo él dentro de su gobierno, ¿no? Al que le llamamos hoy en día un nuevo El Salvador? ¿Crees que de alguna forma él sí está construyendo ese Salvador que ustedes creyeron en su momento hacer? Sí, exactamente, por eso te decía, Nayib Bukele viene y hace todo lo que... Dijo el FMLN que iba a hacer, Sí, todo de lo llegar al poder. Todo lo que para irnos fuera de lo que es el cascarón, ¿no? Todo lo que la utopía social te planteaba, ¿no? O sea, que esa utopía social es lo que nosotros leemos. Yo soy sociólogo, entonces mi formación como sociólogo me hace saber con certeza de que las sociedades van cambiando y que esta sociedad capitalista va a cambiar, ¿no? Cómo le vayamos poniendo, ese es otro pisto, como dicen, ¿no? Pero los cambios que se están dando, que se deben dar, son como los ladrillos que tú vas poniendo. Entonces el presidente Nayib Bukele está poniendo los ladrillos para una mejor sociedad, que eso lo que va a implicar es que si tú construyes una mejor sociedad, obviamente cuando luches por cambiarla, no necesariamente lo vas a hacer militarmente, pero cuando tú luches por cambiar una sociedad que ha llegado a un nivel mayor es porque vas a llegar a otro nivel mayor. Entonces el presidente Bukele está sentando las bases de un nuevo El Salvador, está reinventando el país. Lógicamente hay una serie de problemas que hay que resolver todavía, no está hecho ni la mitad de lo que se debía hacer. Pero nosotros, la gente tiene la confianza, nosotros tenemos la confianza de que por ese camino va. Y eso no lo ha tenido ningún presidente anterior o ningún líder, es decir, tener la confianza. O sea, tener la confianza significa que el pueblo, si el líder le dice, espérenme con esto un momentito porque tengo que resolver este otro problema, la gente espera. Pero esperás porque tenés confianza en que te va a cumplir. Si la gente no tuviera esa confianza, esa confianza en el presidente Bukele, las calles se verían llenas de manifestaciones todos los días. Porque la oposición sí que le ha lanzado, ¿no? Con todo, y si realmente no hubiera confianza, la oposición política llenara las calles al menos una vez a la semana con sendas manifestaciones en contra del gobierno, ¿no? Y en esas circunstancias sí tendría sentido hablar de un candidato único, porque eso es mayoría, pero ahorita no llega ni al 3%, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presidente tiene la confianza. Ahora, el presidente se ha ganado la confianza porque el presidente ha mostrado el compromiso con cumplir lo que dice. Ese es su compromiso. El presidente Bukele sabe que si rompe ese compromiso en algún momento, o sea, va a empezar a perder la confianza. Y no lo va a hacer, porque eso sería dilapidar el mayor capital político que un líder ha llegado a tener, no solo en la región centroamericana, sino que en toda Latinoamérica. Correcto. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias. Qué interesante esta plática. A grosso modo, hemos tratado de resumir también parte también de la historia muy personal del licenciado también acá. A ver si el viento no se lleva las palabras, ya que tenés tanto cabal. Bueno, muchas gracias, Lic. Gracias a ti, Armando. Un gusto. Bueno, gracias a todos ustedes también por seguir siempre pendientes de mi canal. Recuerde suscribirse para que día a día seamos más y yo pueda, por supuesto, voy a seguir insistiendo, voy a poder seguirle llevando a todos ustedes más y más información a través de este medio digital. Bendiciones para todos.